Joao Félix fichará por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por unos 50 millones de euros y se confirma el fracaso de uno de los mayores talentos de los últimos años en el fútbol europeo. Recordemos que actualmente sigue siendo el quinto fichaje más caro de la historia. El Atlético de Madrid desembolsó al Benfica 127 millones de euros por el portugués. Y en este vídeo veremos todos los detalles de esta operación y por qué no ha podido triunfar ni en Chelsea, ni en el Milan, ni en el Barcelona, ni en el Atlético de Madrid. Lo primero que vamos a hacer es ver el perfil de Eumenino. Se llama Joao Félix Sequeira, es portugués, tiene 25 años, nació en 1999, una altura de 1,81 metros, peso 72 kilos, posición media punta, aunque puede jugar en cualquiera del ataque, se siente más cómodo como media punta y sin presionar, que esto es importante. Valor 50 millones y su club actual es el Chelsea, aunque ya sabéis que va a fichar por el Al-Nassr. Vamos a ver los detalles del traspaso a falta de que pasen los exámenes médicos, porque ya sabéis que últimamente el Here We Go de Fabrizio Romano no tiene tanta efectividad, pero en principio el Chelsea ha acordado la salida del jugador a cambio de un paquete valorado en 43,7 millones de libras, 50 millones de euros, 30 fijos más 20 en variables que serán fáciles de conseguir. Básicamente es que Joao Félix juegue no sé cuántos partidos con el Al-Nassr, que meta no sé cuántos goles, que en principio debería hacerlo porque la Liga Saudí es más fácil que la Premier League. Después se decía que el Atlético de Madrid iba a recibir un dinero por esta operación, pero es totalmente falso. Sí que es verdad que existía una cláusula que decía que si el Chelsea lo vendía por más dinero del que lo compró al equipo colchonero, ese porcentaje de más que pagaría el equipo que lo comprase, el Atlético de Madrid recibiría el 20%. Lo explico muy rápido. Imagínate que el Chelsea lo hubiera vendido por 70 millones, ¿vale? Pues 70 menos 50, que fue por lo que lo vendió el Atlético de Madrid, es 20 millones. Pues el Atlético de Madrid le correspondería el 20% de esos 20 millones, que son 5 millones de euros. Finalmente lo han vendido por lo mismo que lo compraron y al Atlético no le corresponde nada. ¿Cuántos años ficha Joao Félix por el Al-Nassr? En principio, 2 años vinculándose hasta 2027. Se hablaba de 5 años, pero no creo que el Al-Nassr cometa este error con un jugador tan irregular, y encima tenemos que hablar ahora del salario porque le van a pagar muchísimo dinero. Recibirá un salario neto anual aproximado de 35 millones de euros, repito, 35 millones de euros, y eso lo pone en escalafón más alto de todo el mundo. Se sitúa con nombres como Haaland y Mbappé en Europa, que son los únicos que cobran más que él, y en Arabia Saudí solo hay pocos jugadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Mahrez y Kanté que cobran más que el jugador, bueno, que cobrarán más que el jugador portugués. Es una auténtica barbaridad. Y aparte del dinero, ¿qué le ofrece el Al-Nassr a Joao Félix? Pues lo primero, formará equipo con Cristiano Ronaldo, que dicen que ha tenido gran influencia en este fichaje. Yo no me lo creo, aunque es verdad que le renovaron su contrato hace poco, le dijeron que la verdad tendrían bastante en cuenta su opinión, pero es que ¿por qué Cristiano querría un jugador tan irregular que no ha triunfado en Europa? Yo, de verdad, no lo entiendo. Después, entrenará bajo las órdenes de Jorge Jesús, técnico que ya estuvo en el Al Hilal, equipo rival absoluto del Al-Nassr, triunfó allí a medias, ahora fichado por el Al-Nassr y lo conoce, le gusta y ya lo quiso fichar en su momento por este equipo. Y por último, le ofrece una oportunidad de reinicio con lujos económicos, ya hemos hablado que 35 millones es una auténtica barbaridad, y un rol protagonista y estabilidad tras años de cesiones, de fichajes, de cosas raras. Así que nada, estos son los detalles de la operación y ahora vamos a ver en estos años que Joao Félix fichó por el Atlético de Madrid cuánto dinero ha movido en fichajes con 25 años, porque es una locura. En 2019 el Benfica lo traspasó al Atlético de Madrid por 127,2 millones de euros. Recuerdo que es el quinto fichaje más caro de la historia, que esto sigo sin entenderlo. En 2023 en enero hubo una cesión al Chelsea por 11 millones de euros. En 2023 en agosto hubo una cesión al Barcelona por 4 millones de euros. En 2025 en julio hubo un traspaso al Chelsea por 35 millones más bonus, que acabó siendo por 50 millones de euros. Y ya siendo propiedad del Chelsea hubo una cesión al Milan en enero de 2024 por 5 millones de euros y el Milan pagó todo su salario. Por lo tanto, en todas estas operaciones, cesiones más fichajes, ¿cuánto dinero ha movido con 25 años? Pues os lo digo, 187 millones de euros, y si contamos los 55 que va a pagar el Al-Nassr, estamos hablando de 242 millones de euros por el portugués. Una joven promesa con mucho futuro, pero yo creo que siempre ha estado lastrado por esos 127 millones que pagó el Atlético de Madrid, que estaban totalmente sobredimensionados y que creían que cuando Griezmann fichó por el Barcelona iba a ser su sustituto.
¿Y por qué digo que está sobrevalorado? Vamos a ver los números que ha tenido en cada uno de los equipos donde ha jugado. La 2018-2019 jugó con el Benfica, tuvo un debut fulgurante con 20 goles y 11 asistencias en 43 partidos y de hecho fue la revelación de Europa, muchos equipos lo querían y lo fichó el Atlético de Madrid, que allí estuvo 3 temporadas, marcó 34 goles en 131 partidos, irregularidad y adaptación difícil al estilo de juego del Cholo Simeone, que ya sabéis que es muy defensivo y este tipo de jugadores que no les gusta defender y que solo quieren atacar y que sean muy vistosos, pues no casan, es la verdad. Luego en el Chelsea, la temporada que estuvo allí cedido, 4 goles en 20 partidos. Es verdad que hubo sanciones, en su primer partido le sacaron una roja y estuvo 3 partidos fuera. Y la verdad que nunca cuajó en el equipo y fue perdiendo su, digamos, rol principal poco a poco. En la 2023-2024 en el Barça hizo 10 goles y 6 asistencias en 44 partidos. Jugó bien. De las últimas temporadas que le recuerdo fue la mejor sin ninguna duda, pero lo mismo de siempre. Marcó goles en sus primeros partidos, había buenas sensaciones, de hecho estaba defendiendo, poco a poco dejó de hacerlo y Xavi lo puso en el banquillo. Y en esta última temporada donde ha estado cedido 6 meses en el Milan, ¿qué ha hecho? Pues solo 3 goles en 21 partidos y la verdad que ha sido totalmente irregular y se confirma que no es culpa ni de los entrenadores, ni de los equipos, ni del estilo de juego, es él que no le gusta, digamos, defender y en el fútbol de élite hoy en día puedes tener mucha calidad, pero si no defiendes, no te adaptas. De hecho, en su primer partido metió un gol, mandó callar a toda la grada, como siempre, mandó callar a los haters, porque Joao Félix es así, y luego no hizo absolutamente nada. Aparte de que no se entendiese futbolísticamente con el Cholo y que, por ejemplo, el Chelsea y el Barça sean equipos muy regulares en los últimos años, ¿cuál es el gran fallo de Joao Félix? Pues yo creo que la falta de madurez y la actitud. De hecho, ha tenido una fama de jugador poco comprometido y emocionalmente inestable con cosas fuera del campo, que si fiesta, que si rupturas raras con sus ex, que obviamente si no tienes una vida buena fuera del campo, dentro del campo tu cabeza manda. También hay que tener en cuenta que ha hecho declaraciones polémicas que luego lo veremos muchísimas veces, tanto siendo jugador del Barça, del Chelsea, del Atlético de Madrid, en fin. Y por último, su lenguaje corporal en el campo a menudo transmite frustración o desconexión. De hecho, recuerdo alguna que otra vez, estando en el campo, había una falta a favor del Barça y le iba a coger, por ejemplo, Ferran Torres en la Copa del Rey, llegaba él, cogía la pelota y le decía, quita Ferran, yo la tiro, pero con un lenguaje corporal como muy despectivo a sus compañeros, y a veces no iba a presionar, le decía a sus compañeros que presionaran por él, que él no lo iba a hacer. En fin, estas cosas obviamente en un jugador de élite no se pueden permitir, porque él no es una estrella, es verdad que tenía el cartel de futura estrella, pero nunca lo ha sido, y yo creo que dentro de sí sabe que tiene tanta calidad y cree que se puede ahorrar esfuerzos físicos. Como os comentaba, he destacado 4 declaraciones del jugador a lo largo de su carrera que creo que describen bastante bien su personalidad. En 2022, después de un partido con el Atlético de Madrid, dijo, hay cosas que no puedo decir, pero me gustaría tener más libertad en el campo. Primer palito al Cholo Simeone, como diciendo que aquí su talento se estaba desaprovechando. Después, en la cesión con el Chelsea, en la primera semana con el equipo londinense, dijo, aquí me siento más cómodo, me gusta cómo se juega. Otro palito al Cholo y al estilo de juego. Antes de ir cedido con el Barcelona en 2023, dijo esto, sería un sueño jugar en el Barcelona, siempre fue mi club favorito desde niño. Pero a ver, muchacho, ¿cómo se te ocurre decir una barbaridad así siendo propiedad del Atlético de Madrid y encima te están pagando tu salario, que es altísimo? Esto no tuvo ninguna clase de sentido y obviamente tanto aficionados como entrenador no le gustó nada este tipo de declaraciones. Y después, en 2023, en una concentración con la selección portuguesa, dijo, he vivido momentos duros en Madrid, no todos entienden mi fútbol. Me recuerda mucho a aquella frase mítica de Karim Benzema cuando dijo que él jugaba para la gente que sabía de fútbol. En ese momento estaba en un mal momento el francés en el Real Madrid, luego demostró que tenía calidad, ganó un Balón de Oro, pero claro, Joao Félix ha ido haciendo todo lo contrario. Y hemos visto una cara de la moneda, ahora vamos a ver la otra, que decían sus entrenadores cuando lo tenían a él, y decía este tipo de cosas. Simeone dijo esto en una rueda de prensa en 2021, Joao tiene talento, pero el fútbol es más que talento, se necesita compromiso. Cuando un jugador quiere irse, poco se puede hacer. Yo leo entre líneas y creo que lo que quiso decir el Cholo es que le ha dado todos los consejos posibles, pero que no quiere jugar como él le pide y que por eso no tenía minutos y que le ha pedido al club irse teniendo en cuenta que es la estrella en principio. Recordemos que ya había vuelto Griezmann al equipo y que el Cholo tomó esta decisión porque no encajaban los dos. Luego Pochettino, que fue el entrenador del Chelsea cuando estuvo allí Joao Félix, dijo esto, la calidad está ahí pero necesita regularidad
Y compromiso, otro palito a la falta de compromiso defensivo. Este jugador no le gusta defender. Y Xavi Hernández, cuando estuvo en el Barcelona, también dijo esto: hay que jugar para el equipo, no para él mismo. O sea, ¿qué más pruebas que diferentes entrenadores en diferentes equipos digan exactamente lo mismo? Que es un jugador talentoso, no lo siguiente, pero que no tiene compromiso defensivo y que prefiere jugar para la grada, para él, para ser el más vistoso y no para el equipo. Hasta ahora os había dado datos e informaciones, pero en el último bloque me gusta dar mi opinión, por lo tanto aquí van mis conclusiones. Lo primero, creo que hace mal, pero a la vez bien. Me explico. Mal porque le dice adiós al fútbol competitivo y seguramente al Mundial de 2026. Allí en esta liga que no es tan competitiva, aunque últimamente nos ha sorprendido mucho. Ya vimos como el Al Hilal eliminó al Manchester City del Mundial de Clubs. Aún así, hay muchos jugadores de calidad en esta Portugal de muchísimo talento y dudo que lo llamen estando en ese fútbol poco competitivo, y bien porque acepta que ya no es y tampoco será una estrella, y lo bueno es que va a ganar bastante dinero, es decir, se va a meter en 2 años 70 millones netos, que es una auténtica locura, y que en Europa, si estuviera haciendo una carrera normal, pues en 8 o 9 años conseguiría este dinero, pero vamos, que es que allí en Arabia en estos 2 años se va a hacer trillonario. Y me da pena porque si tan solo tuviera otra mentalidad podría ser top 15 del mundo, y no estoy exagerando. Joao Félix es un jugador talentoso, no, talentosísimo, o sea, es decir, es un jugador que sabe leer el juego entre líneas, tácticamente es un privilegiado, técnicamente ya ni te cuento, pero no utiliza este talento para ayudar al equipo, siempre prefiere brillar él antes que lo colectivo, y eso en el fútbol de élite hoy en día no se puede. Si termina su contrato con 27 años y madura, podrá volver a Europa, eso sí, no con el cartel de estrella. Recordemos que este chico costó 127 millones y creo que esa mochila ha pesado muchísimo. Se decía que iba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo, el nuevo Figo, y ha quedado pues muy lejos de esas expectativas. Y ojo que no sea suplente allí. Ya hemos visto lo que pasó con John Duran, procedente del Aston Villa, marcó muchísimos goles, le quitó a Ollie Watkins la titularidad, un delantero inglés que allí en principio tiene prioridad. Vino al Al-Nassr, empezó a irse de fiesta, tal, no sé qué, lo echaron. Así de fácil. Ahora está en el Fenerbahce jugando con Mourinho como cedido. En fin, veremos qué pasa con el portugués. A mí siempre me ha gustado mucho, es un jugador extremadamente talentoso, que yo aposté por él cuando fue a por el Milan. Dije, joder, un equipo como el Milan, que últimamente no está tan bien, podrá destacar. Pues todo lo contrario, fue suplente encima con un entrenador portugués como era Conceição. Así que nada, gente, ponedme en comentarios qué opináis de Joao Félix, de lo que ha hecho con su carrera, y si os da pena, porque a mí sí me da bastante pena que acabe jugando en Arabia Saudí. Y ojo, creo que la Liga de Arabia Saudí ahora mismo puede ser la 6ª, la 5ª del mundo, peleándose ahí con Brasil, pero joder, es que no se puede permitir que un jugador de este talento se vaya, pero es por culpa de su mentalidad. Y ya está, hemos terminado. Os leo en comentarios qué creéis de toda esta situación. ¿Debería quedarse en Europa? Se habló en su momento de una posible vuelta como cedido al Benfica, pero parece que todo esto se rompió cuando vio los 35 millones netos por temporada. Dicho esto, te envío un beso guapo, te envío un beso guapa, y como siempre digo, nos vemos muy pronto.